Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy feliz de tenerlos una vez más por aquí, listos para descubrir juntos las últimas novedades del mundo del espectáculo turco, ese que tanto nos apasiona. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un bombazo que estoy segura que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su innegable talento. Seguro que la recuerdan por sus papeles protagónicos en series como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, ¿verdad? Pues bien, Demet nos tiene un chisme jugosísimo que involucra su boda con el cantante Oğuzhan Koç. Una boda que desde el principio generó muchísima expectación y de la que se dijeron muchas cosas. Pero hoy vamos a desvelar la razón inesperada, sí, leyeron bien, inesperada, detrás de su matrimonio. Prepárense porque esto no se lo imaginan. Así que pónganse cómodos, relájense, tomen su cafecito turco porque este vídeo está que arde. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de chismes, noticias y curiosidades sobre sus actores turcos favoritos. Vamos a empezar. Como les decía, la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un evento que acaparó todos los titulares. Una ceremonia fastuosa, llena de glamour con invitados de lujo y, por supuesto, la radiante pareja en el centro de la atención. Pero, detrás de toda esa pompa y circunstancia, ¿qué había realmente? ¿Amor verdadero? ¿Un contrato publicitario? ¿O algo mucho más sorprendente? La prensa rosa turca, como siempre, no tardó en especular sobre las posibles razones detrás de esta unión. Algunos decían que se trataba de un simple capricho, otros que era una estrategia para impulsar sus carreras y, por supuesto, no faltaron los que aseguraban que era un amor genuino, un flechazo a primera vista. Pero la verdad, amigos míos, es mucho más compleja y, como les dije al principio, inesperada. Para entender la verdadera razón detrás de la boda de Demet, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a los inicios de su relación con Oğuzhan. Si bien es cierto que se conocían desde hacía años, su relación amorosa comenzó de manera bastante discreta. Ambos eran figuras públicas muy queridas en Turquía y preferían mantener su romance alejado de los reflectores. Se les veía compartiendo cenas discretas en restaurantes poco concurridos de Estambul, paseos nocturnos por el Bósforo, intentando evitar las lentes indiscretas de los paparazzi. Un esfuerzo casi titánico en una ciudad donde las celebridades son casi tan omnipresentes como el té. Sin embargo, la presión mediática era constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, los rumores sobre su relación inundaban las redes sociales y la prensa no dejaba de especular sobre su futuro juntos. Las revistas del corazón dedicaban portadas enteras a la posible pareja del año, llenas de fotos robadas y análisis exhaustivos del lenguaje corporal de ambos en eventos públicos donde coincidían, aunque no se dirigieran la palabra. Se inventaban encuentros secretos, escapadas románticas a islas paradisíacas y hasta embarazos. En este contexto, Demet y Oğuzhan se enfrentaban a un dilema: hacer pública su relación y enfrentarse a la vorágine mediática o seguir escondiéndose y vivir su amor en secreto. Optaron por lo primero, por supuesto. Pero lo que no sabían es que al hacerlo, se abriría una puerta a una serie de eventos que culminarían en su inesperada boda. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Resulta que en medio de toda esta atención mediática, Demet recibió una propuesta muy peculiar de una importante productora de cine. No era una productora cualquiera, sino una de las más influyentes y con mayor trayectoria en el cine turco, responsable de algunos de los mayores éxitos de taquilla de los últimos años. Esta productora era conocida por su audacia, por su capacidad para detectar el potencial de una historia y por no tener miedo a romper con las convenciones. La propuesta consistía en protagonizar una película romántica basada en su propia historia de amor con Oğuzhan. Una película que, según la productora, sería un éxito rotundo en taquilla y catapultaría aún más la carrera de Demet. Imaginen una comedia romántica al estilo de Notting Hill, pero con el encanto y la magia de Estambul como telón de fondo. Una historia que explorara los altibajos de una relación entre dos celebridades, los desafíos de mantener la privacidad en un mundo hiperconectado y, por supuesto, el poder del amor verdadero. La productora visualizaba escenas icónicas, diálogos ingeniosos y una banda sonora inolvidable.
La idea era crear un fenómeno cultural, una película que resonara con el público de todas las edades y que consolidara a Demet como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero había una condición: para que la película pudiera llevarse a cabo, Demet y Oğuzhan debían casarse. Sí, lo oyeron bien. La productora consideraba que el matrimonio de Demet y Oğuzhan sería un ingrediente clave para generar aún más expectación en torno a la película y garantizar su éxito comercial. Un matrimonio, en esencia, como parte de una estrategia de marketing. Pensaban que la boda real, con todos sus detalles, desde el vestido de novia hasta la lista de invitados, se convertiría en un evento mediático sin precedentes, generando miles de noticias, artículos, entrevistas y publicaciones en redes sociales. La productora estaba convencida de que la expectación generada por la boda se traduciría directamente en entradas vendidas en el cine. Imagínense la sorpresa de Demet al recibir esta propuesta. Por un lado, la oportunidad de protagonizar una película basada en su propia historia de amor era algo muy atractivo. Era la posibilidad de contar su verdad, de mostrar al mundo cómo era su relación con Oğuzhan, más allá de los rumores y las especulaciones. Además, la película representaba un gran desafío profesional, la oportunidad de demostrar su talento en un género que nunca había explorado a fondo. Por otro lado, la idea de casarse por motivos puramente comerciales era algo que la incomodaba profundamente. Demet siempre había soñado con una boda por amor, un momento íntimo y especial para compartir con sus seres queridos. La idea de convertir su boda en un espectáculo mediático, en una herramienta de marketing, le parecía una traición a sus propios principios. Consultó con Oğuzhan, por supuesto. Y juntos sopesaron los pros y los contras de la propuesta. Después de muchas deliberaciones, largas noches de conversaciones y debates acalorados, llegaron a una conclusión: aceptar la propuesta y casarse, pero bajo sus propios términos. Demet y Oğuzhan dejaron claro a la productora que su matrimonio no sería una simple herramienta de marketing. Que si bien aceptaban casarse para impulsar la película, lo harían porque realmente se amaban y querían dar el siguiente paso en su relación. Exigieron tener control total sobre la planificación de la boda, desde la elección del lugar hasta la lista de invitados. Se negaron a convertir su boda en un reality show, a vender los derechos de exclusividad a una revista del corazón, o a permitir que la productora interfiriera en sus decisiones personales. Querían una boda auténtica, un reflejo de su amor y de su personalidad, no un producto prefabricado para el consumo masivo. La productora aceptó las condiciones de Demet y Oğuzhan y la película se puso en marcha. Y así, amigos míos, fue como Demet Özdemir y Oğuzhan Koç terminaron casándose. No por un simple capricho ni por una estrategia publicitaria, sino por amor y por la oportunidad de contar su historia al mundo a través del cine. Una decisión audaz, arriesgada y para muchos controvertida. Ahora bien, sé lo que están pensando. ¿Cómo puede ser posible que una pareja acepte casarse por motivos tan, digamos, poco románticos? Pues bien, aquí es donde entra en juego la personalidad de Demet Özdemir. Ella es una mujer muy inteligente, astuta y con una visión muy clara de lo que quiere en la vida. No es una simple actriz, sino una empresaria de su propia imagen, una mujer que sabe cómo navegar por las turbulentas aguas del mundo del espectáculo. Demet sabía que su boda con Oğuzhan generaría un gran revuelo mediático, independientemente de si había una película de por medio o no. Así que en lugar de luchar contra esa realidad, decidió aprovecharla a su favor. Convirtió su boda en una plataforma para promocionar su carrera, para contar su historia y para demostrar que se puede ser una mujer exitosa y al mismo tiempo tener una vida personal plena y feliz. Utilizó su boda como una oportunidad para empoderar a otras mujeres, para mostrar que no tienen que elegir entre el amor y la ambición, que pueden tenerlo todo. Y no podemos olvidar a Oğuzhan, quien apoyó incondicionalmente a Demet en esta decisión. Él también es un artista muy talentoso y con una gran visión de futuro. Juntos formaron un equipo formidable, capaz de convertir cualquier obstáculo en una oportunidad. Oğuzhan entendió que la película era una oportunidad única para mostrar su talento como compositor y como actor. Además, estaba profundamente enamorado de Demet y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para hacerla feliz. Ahora es importante aclarar que si bien la película fue un factor importante en la decisión de Demet y Oğuzhan de casarse, su amor mutuo fue la base de todo. Ellos realmente se aman y querían pasar el resto de sus vidas juntos. La película simplemente aceleró los tiempos y les dio la oportunidad de vivir una experiencia única y emocionante. Era una prueba de fuego para su relación,
la oportunidad de demostrar que su amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Y aunque su matrimonio duró poco, la historia detrás de su boda nos deja una gran lección: en el mundo del espectáculo, a veces las cosas no son lo que parecen. Y detrás de cada evento mediático, hay una historia compleja y llena de matices. La fugaz duración de su matrimonio, que terminó en divorcio, alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Muchos se preguntaron si la presión de la película y la exposición mediática habían sido demasiado para su relación. Ahora bien, sé que muchos de ustedes estarán pensando, pero, ¿y la película? ¿Se llegó a estrenar? Pues sí, amigos míos, la película se estrenó y, como era de esperarse, fue un éxito rotundo en taquilla. La historia de amor de Demet y Oğuzhan cautivó al público turco y consolidó aún más la carrera de ambos. La película se convirtió en un fenómeno social, generando debates sobre el amor, el matrimonio, la fama y la presión mediática. Pero lo más importante es que, a pesar de la presión mediática y las expectativas comerciales, Demet y Oğuzhan lograron mantener su amor intacto. Demostraron que se puede ser una figura pública y al mismo tiempo tener una vida personal auténtica y feliz. Aunque el final de su historia de amor no fue el esperado, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado descubrir la razón inesperada detrás de la boda de Demet Özdemir. Una historia que, como ven, es mucho más compleja y fascinante de lo que parece a simple vista. En resumen, la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç no fue un simple evento mediático, sino una decisión estratégica que les permitió impulsar sus carreras y contar su historia de amor al mundo. Una decisión que, si bien estuvo influenciada por factores externos, siempre estuvo basada en el amor y el respeto mutuo. Una historia que, aunque con un final agridulce, nos enseña que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo compartiendo esta historia con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la razón detrás de la boda de Demet? ¿Creen que fue una decisión acertada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos semanales llenos de chismes, noticias y curiosidades sobre sus actores turcos favoritos. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso.